Alberto, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Y cuéntanos, Alberto, hay una batalla, yo creo que el batalla no me gusta porque no quiero militarizar el asunto, pero hay un enfrentamiento, una confrontación nacional y hay un frente internacional. Claramente tenemos que ocuparnos el gobierno tiene que poner sus ojos en cómo resuelve el tema nacional. Pero analicemos, ayer el presidente Boric ha dado un discurso que le debe haber dolido a mucha gente, pero que en muchos puntos no le faltaba razón, ¿no? Sí, pero, digamos, yo no comparto mucho estas ideas de los presidentes de criticar públicamente al Perú, ¿no? Yo tampoco. Reclamar para que no haya violencia No, sí es un porque pedido válido, ¿no? Todos tienen algo que esconder, digamos. Por supuesto. Por ejemplo, Colombia es uno de los países con más masacres a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Entonces, hay miles, México tiene miles de muertos por el Estado, asesinados por agentes del Estado. O sea, Y un Estado incapaz de contener su propia violencia, ¿no? Así Ya es, vemos que tratan de meter preso al Chapo y se desata al hijo del Chapo y se desata un desmadre, ¿no? Y yo creo que lo que sí creo es que estos países, nos está formando pues un bloque progresista en América Latina en general, ¿no? O el sur. Y me parece que no quieren que el Perú, con razón o sin ella, en fin, se vuelva un país de derecha, ¿no? Como la derecha no quería que se volviera de Así izquierda, es. o sea que estamos en el mismo pleito de siempre. Ahora, una cosa es, insisto, puede también hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo, pero un llamado a basta de tanto muerto, No, sí, ¿no? sí, pero... Y otro es, repongan a Castillo, la señora no es presidenta constitucional, ¿no? Eso sí me parece muy grave, ¿no? Que se desconozca que aquí hubo un golpe de Estado, cuando es inviable que vuelva a Castillo. Salvo pues algo, un golpe al revés, ¿no? Así es. Además, vamos, no es un hecho que se pueda esconder. No era un plan para hacer un golpe de Estado. El señor se paró frente a Televisión Nacional y lo hizo tan evidente que no hay manera de negarlo. Porque, digamos, hay que recordarle que Chile tenía una dictadura de 17 años, ¿no? Con miles de muertos. Así es. Acabó de Sendero, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, cada uno tiene cosas, muertos de sus closets, digamos, para poner en sus Ahora, términos. Alberto, recurro a este pensamiento porque creo que es importante decirlo. Tú eres una persona de izquierda y sin embargo Sí, no claro. tienes ningún problema en decir así no, ¿no es Así cierto? es. Así no, así como hay que decirle a los gobiernos de derecha, así tampoco, Así ¿no? ¿Qué ha pasado para que, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, parece que hubiéramos perdido el sentido crítico, ¿no? Que todo está bien si es que las cosas vienen de mi lado. A mí me parece inaceptable que gente de derecha haya justificado la entrada al Congreso de la gente de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero a esto que tienes que sumarle, que tienes una ultraderecha realmente enloquecida o demencial. Esta propuesta del congresista Bustamante, que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de invadir militarmente Bolivia y tomar parte del territorio como una especie de compensación por los daños causados, entre comillas, por Bolivia, es una locura, ¿no? Ahora, una cosa es tratar de influir en el discurso. O sea, es peor que lo que es, que te puedes quejar, es peor lo que es, si lo comparas con Boris, qué sé yo, es una locura, es un acto demencial, digamos. Entonces, el discurso de Boric te ha parecido inapropiado. En general, no me gusta que los países hablen en ese tono, ¿no? Además, yo creo que el problema que hay aquí también es que la Cancillería hace una diplomacia poco política, ¿no? Desde mi punto de vista. Y cree que va a resolver estos problemas con discursos o memorando o traer a los embajadores. Creo que hay que hacer una diplomacia política porque si tú sigues el proceso peruano, después del autogolpe fracasado de Castillo y el ascenso a la presidencia de Dina Boluarte, el presidente argentino llamó a Dina y le ofreció su apoyo. Horas después salió un Twitter, si esto lo mando en otro momento, que es vocero del grupo Pueblo Progresista, que es un expresidente colombiano, Serpa, creo que se llama, pidiendo el apoyo regional del progresismo a Dina Boluarte. Y después de unas horas o al día siguiente salió la declaración de AMLO. Entonces, yo creo que se ha debido hacer un trabajo más político en el sentido que acá hay gente progresista que tiene contacto con los gobiernos progresistas. O sea, ir a hablar de tú a tú, no mandarle un comunicado, ¿no? Yo creo que... Incluso no contestarle a AMLO, por ejemplo, de igual a igual. O sea, salir a decir, mire, señor, cállese la boca, ¿no? Eso
habría que hacer, digamos, ¿no? Hay gente que participa en estos grupos progresistas en América Latina, o son de izquierda, o son conocidos. Yo fui asesor a honores cuando era parlamentario andino de Rafa Roncayolo y participé en una negociación con Bolivia porque eran miedo los bolivianos, en fin, o los ecuatorianos en otro momento. Y creo yo que eso hay que hacer de manera muy discreta. O sea, me parece que... Y no entrar al pleito que... Además, Alberto, para todo el que ha trabajado en ámbitos internacionales, que por supuesto no es mi especialidad, sabemos que más se logra en los pasillos de una reunión que en los discursos grandilocuentes en plazas y escenarios, ¿no? Es que la diplomacia es recontra política. Sí, muy caleta. Claro que sí. Entonces me parece que eso le falta a la Cancillería desde el punto de vista movilizar gente que pueda ayudar en ese sentido. No para que apoye a Dina, sino para que evitar justamente este imagen que tiene el país. Y además porque, vamos, nosotros sabemos los efectos contagiosos que pueden haber en la región. Entonces, ninguno de los presidentes la tiene comprada consigo. Ya vimos lo que pasó en Chile, ahora está pasando acá. Puede pasar en cualquier otro país, en cualquier momento, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo creo que por ese lado, digamos, habría que hacer una diplomacia política de manera muy discreta, ¿no? O discreta, como quieras, pero... Estos de comunicados que yo te dije, tú me dijiste, me parece que no. Y además creo que en México pues, está una política más o menos de encabezar el sector progresista en América Latina, ¿no? Que contrapesa a Brasil. Bueno, ¿y cómo evalúas en ese sentido? A mí me parece una torpeza, de una vacuidad, ¿no? Bueno, tiene cosas a favor, cosas en contra, ¿no? Pero es un presidente además muy apoyado por la población, ¿no? Entonces, sí. Bueno, para qué decirlo que probablemente más por su populismo que por sus buenas ideas, ¿no? Tiene como un discurso muy populista también, ¿no? Radical. Yo viví en México 2 años, te conozco el sistema. País complejo también. Es un país complejo. Viene del PRI, además, viene de la izquierda, lo que tú quieras. El narcotráfico, ¿no? Todo. México es un país absolutamente impresionante, ¿no? O sea, yo diría por lo menos casi un estado fallido, ¿no? Sí, claro. Entonces, y con eso combate. Entonces, pero yo creo que el problema ahora que tenemos es quién lidera el bloque regional progresista desde el punto de vista internacional. ¿Quién debería ser el más indicado? Bueno, ya viste ayer el CELAC, hay acuerdos entre Brasil y Argentina por una moneda única. Me parece que esta vez viene una ola progresista mucho más, yo diría tranquila, mucho más mesurada que la primera ola progresista de América Latina. De acuerdo, y con todo, AMLO, Petro nos pueden caer muy mal, pero no son... no es Maduro, ni siquiera Chávez, ni mucho menos, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no es cierto? Claro, bueno, ¿no? Pero por poner ejemplos, porque tampoco conviene negar que hay una izquierda con la que se puede estar de acuerdo porque es mucho más dialogante, ¿no? Pero a mí lo que me enseña Petro ha hecho al principio un buen gobierno, un buen gobierno que hizo. Ganó la segunda vuelta, hizo un gobierno de centro-izquierda o de centro, como quieras tú. Lula ha hecho lo mismo. Aquí no sé por qué quieren que todos seamos distintos, ¿no? Así es. O sea, hay que seguir la lógica y ver bien lo que está haciendo Lula en Brasil con su gabinete para darnos cuenta que no estamos en un momento de efervescencia revolucionaria, ¿no? Ahora, Beto, te pregunto lo siguiente. Hay esta teoría, me parece un poco trasnochada, porque además no encuentro ninguna prueba fehaciente de esta intervención boliviana. Pero no solo boliviana, ¿no? O sea, que además antes era la FARC de Colombia y los chavistas y los cubanos, y es como si viviéramos en medio, no sé, de una especie de guerra fría llena de espías. No quiero estoy ridiculizando, perdón, pero sí creo que puede haber intereses internacionales, claramente, siempre los ha habido, porque determinados gobiernos sean de una línea o de otra, incluso puede haber asesoramiento político, pero a los niveles en que las personas, en que determinada derecha considera que hay. Yo creo que lo nuevo son 2 cosas con la derecha, ¿no? Primero que se ha derechizado más, ¿no? Sí, claro. Y ha pasado de un tema puramente anticomunista a un tema de valores familiares y todas estas cosas que se juntaban. Conservadores, ¿no? En derechos civiles, además, ¿no? Y en segundo lugar, es una derecha crecientemente internacional, ¿no? O sea, así como tú puedes tener grupos Puebla, o grupos progresistas o el Foro de Sao Paulo, ellos están pidiendo sus propios grupos afuera. Por ejemplo, este Instituto de Democracia Interamericana en Miami está manejado por los republicanos, donde fue Lourdes Flores, así que hay fraude y todo lo demás, de parte de la campaña.
es parte, o la gente de Vox que crea una internacional de ultraderecha, es lo nuevo, ¿no? O sea, Esa era más una estrategia de la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, es también lo que hacemos la gente izquierda, creamos nuestros propios referentes afuera, ¿no? Nuestros conocidos, aliados. Y la derecha, y también eso pasa en el ámbito religioso, ¿no? Los evangélicos somos una fuerza importante, casi todos son de derecha, que también están unidos internacionalmente. Pero yo veo que se está repolitizando de otra manera todo lo que son las relaciones internacionales. Entonces, la derecha es activa, pero además es muy de derecha, es muy ultraderecha, digamos, ¿no? Entonces, lo que han querido hacer ahora, por ejemplo, con la CELAC, meterle juicio a Maduro, meterle juicio al presidente cubano, qué sé yo, son estrategias internacionales, ¿no? Entonces, y hay un personaje de Bannon, que es norteamericano, que fue un aliado de Trump, que es uno que organiza todas estas cosas afuera, ¿no? Entonces, sí me parece que la derecha se está moviendo más y tiene el mismo discurso, ¿te das cuenta? Tú escuchas a González, el que fue canciller aprista, González Posada, a Gersi el otro día, ese mismo guión. Los bolivianos están transportando dinamita, el poncho rojo, que me parece francamente una locura, ¿no? Me parece que... A mí no me parece tan grave las acusaciones que tendrían que venir sustentadas, ¿no es cierto? No las puedes soltar así alegremente. Hay una cosa que me parece que está generando mucho daño. Bueno, además, lo ha hecho Dina Boluarte directamente ayer, ¿no? Pero además Dina Boluarte también ha dicho que las balas que han matado a las personas... Las balas Dundum, y yo decía, oye, los manifestantes no se disparan entre ellos, ¿no? O sea, uno. Y dos, ya hay... algunas necropsias que indican claramente que las balas son de la policía, no puede mentirse así. Y los ponchos rojos, me parece francamente un error de la presidenta decir esas cosas, porque estaba hablando en la práctica lo que pide Bustamante, que es la invasión a Bolivia. Entonces, si te pones bien a pensar, entonces, ¿quién es más agresivo? ¿El que dice, oye, no mates a tanta gente? ¿O que tú dices, no, me estás metiendo a balas con los ponchos rojos, con balas de un Me parece que está equivocada la presidenta, totalmente equivocada. Y mal asesorada desde el punto de vista diplomático. Alberto, salidas a lo que está ocurriendo. Ya sabemos cuál es la estrategia a nivel internacional, creo que es totalmente claro que se tiene que hacer un trabajo político, pero hay que decirlo, nuestra preocupación está ahorita en las calles, ¿no es cierto? La señora Boluarte tiene que resolver, no es que se pueda resolver, no es que uno después de otro, se pueden resolver varias cosas en paralela, pero acá te pregunto, como político experimentado, hombre de izquierda, ¿cuál es el próximo paso a seguir para que se encaminarnos en alguna solución posible? Fíjate, yo creo que tiene que haber dos cosas que me parecen importantes, ¿ya? Primero hay que adelantar las elecciones, ¿no? Yo sugerí un artículo que he publicado hace poco que sea en octubre, en fin, pero este año. Y segundo, creo que tiene que haber un pacto, no solamente político, de reformas políticas, sino un mínimo pacto social, ¿ya? Porque, ¿cuál es mi hipótesis? El problema que ha generado esto es la salida de Castillo, finalmente, ¿no es cierto? O sea, mi tesis es que la gente está protestando porque tiene una relación de identidad con Castillo. No es porque... No porque les parezca buen presidente, ¿no? No, porque ha hecho cosas que le han favorecido también. El tema de la tercerización de la economía. O por lo menos ha generado expectativas al respecto. Genera expectativas, ¿no? Y tienes que crear un gabinete que sea más o menos acorde con las ideas que, no digo iguales, pero que se mueva en ese espectro, en ese espacio progresista, ¿no? Y ofrecer determinadas reivindicaciones que la gente está planteando. O sea, que no solamente es, te falta la escuela, no, cuestiones vinculadas a la cuestión laboral, ¿no? Ahora escuché a una persona, cuando me vine acá temprano, que me decía, de mi casa, lo que pasa es que la gente lo apoya porque él ha anulado la tercerización del trabajo. Entonces, esos temas que nos escapan y creo que en parte pueden ser los factores que movilizan a la gente y que tenían expectativas en torno al Castillo. O sea, entonces yo creo que hay que hacer no solamente una especie de propuesta de reforma política creyendo que con eso se va a solucionar la crisis, sino también una propuesta más socioeconómica, porque también está en cuestión. Además, Alberto, cuando se se vota con una persona con la que te identificas y tanto, ¿no es cierto? A nivel, él viene de donde yo vengo, en un país dividido, donde no todos vivimos aparentemente en el mismo Perú, ni tenemos vidas siquiera parecidas. Y ni bien llega lo quieren sacar. La sensación de que nunca me vas a permitir llegar al poder, nunca,
Es, creo yo, un poco lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Claro, es parte del drama, ¿no? Que la derecha nunca aceptó la presidencia de Castillo en la presidencia, ¿no? Cuando ya ven, no tendría que haber hecho mucho porque se fuera, porque solito se iba a ir, además. Pero además Castillo, digamos, ¿qué cosa ha hecho, entre comillas, de revolucionario? Nada, era un gobierno básicamente inepto. Ni siquiera apoyó la tibia reforma o la reforma fiscal de Pedro Franque. Entonces, pero lo que pasa es que eso se llama voto identitario o voto sociológico. Así es. ¿No? Y el voto identitario es bien irracional, es bien pasional, ¿no? Bueno, no es exactamente ideológico, ¿no? Sino porque tú sientes que estás presente en el poder mientras el que tú has votado esté en el poder. Exactamente. O sea, a ti ese te incluye dentro del poder. Además, el voto identitario, corrígeme Alberto, tiene que ver con personas que tradicionalmente se sienten excluidas, ¿no es cierto? Vamos, fue un voto, curiosamente Fujimori en los 90 logra un voto identitario siendo una persona cuyos rasgos étnicos no tenían nada que ver con la gente que votaba por él, pero no era Vargas Llosa, ¿no? Publicó un artículo sobre la furia de la democracia, ¿no? Entonces, citando a Tocqueville, este conservador francés, decía que lo que más odia a la gente, o lo que más siente miedo es el regreso a lo que le llama antiguo régimen, ¿no? Y creo que hay un poco de eso en la furia de la gente. Siente que la salida de Castillo puede significar un regreso a lo que era antes el antiguo régimen. Ahora, hay un punto que es curioso porque se le culpa, creo que por supuesto el discurso de Aníbal Torres fue nefasto y en general el discurso de Castillo de exacerbar diferencias que ya existen solo pega porque eso existe, si no, no pegaría, ¿no es cierto? Además en favor propio, ¿no? Para tapar las propias ineficiencias de un gobierno, casos de corrupción. Pero lo cierto es que los consejos de ministros descentralizados son un gesto importante, claro. ¿no? Porque, vamos, te debe haber pasado a ti, me ha pasado a mí, llegar a zonas donde todos se llaman como el presidente de hace 15 años porque ese presidente los visitó, claro, ¿no? Y los niños reciben todos el nombre de ese y es uno por el que van a votar durante mucho tiempo, ¿no? Tú has tenido a tu invitado anterior en las microfinancieras, las cajas municipales. Esa es la propuesta de la UNDE, que es la democratización del crédito en los años 60, ¿no es cierto? Entre 60 y ahora, ¿cuánto hay? 60 años o más, ¿no? Y un Consejo de Ministros descentralizado, que por supuesto se tendría que haber usado mejor, es un sentarte frente a frente con gente que no se le ha mirado de frente. Claro, pero además, fíjate, yo creo que la descentralización, hay un aforismo chino, ¿no? Que es caminar con los dos pies, ¿ya? Porque yo creo que tiene que ser, en mi opinión, promovida y apoyada también desde el centro. Yo te doy a ti la función de la competencia. Por supuesto, ese ha sido el gran error, ¿no? Claro, entonces los grados de corrupción en las regiones es impresionante. La cantidad de alcaldes, presidentes, expresidentes regionales, gobernadores. Y como un dejar pasar de parte del gobierno central inaceptable, además, ¿no? En una región ha ganado una persona que tenía arresto domiciliario, que te plantea otro tema que desde mi punto de vista se llama la cultura mafiosa. Tú convives con las mafias, entonces... Y por lo tanto puedes votar por alguien que sea un mafioso. Entonces, eso también está estudiado. Pero yo sí creo que tienes que hacer asumir que estás frente a un proceso que efectivamente requiere una tregua, una tranquilidad, pero un acuerdo que no solamente sea de reformas políticas, ¿no? Que son necesarias y urgentes, sino también, y por eso me parece bien lo de la Asamblea Constituyente, más allá que salga lo que salga, porque te permite pensar otro tipo de sociedad que la gente hoy día rechaza. Y lo está demostrando en las calles. Por ahí va mi reflexión. De acuerdo. Además, si se quieren sacar a la presidenta de turno, cerrar el Congreso y cambiar la Constitución, claramente quieren cambiar un sistema político en el que no se han sentido incluidos por años, ¿no? Claro, por siglos, ¿no? Claro, es todo lo que representa el sistema político, hay que volárselo, ¿no? Claro, pero justamente, ahora, si tú ves las reacciones en las redes de la gente derecha, es impresionante. O sea, no, porque claro, en el medida en que ni siquiera quieres discutir un cambio de constitución, es que quieres... Ratifica lo que la gente siente. Con la exclusión, o sea... Ay, qué difícil, Alberto, porque de un lado tienes un discurso enloquecido en muchos casos, ¿no? De parte de los radicales de izquierda, que se ve correspondido por otro discurso enloquecido que lo alimenta. Yo no sé cómo vamos a salir de este espiral en el que nos hemos metido. Es que fíjate, hay que mirar las cosas también desde lejos y pensar que las cosas
demoran en resolverse desde mi punto de vista, porque también hay una desesperación por solucionar cosas que no se pueden solucionar en corto plazo, o sea, requiere... Ahora, parar la violencia, desatorar carreteras, permitir que las industrias empiecen, que los negocios empiecen a moverse, son como imperativos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico, ¿no? No hay partidos, pero creemos que las reglas van a crear los partidos, no es cierto. No. O sea, los partidos son procesos históricos, sociales, que van creándose a lo largo del tiempo. El APRA es el mejor ejemplo de un partido que se crea históricamente y que fue fundamental en el siglo pasado. Entonces, yo digo, hay que darle el tiempo a las cosas, pero eso requiere una especie de élite que sea justamente muy, como dirían los mexicanos, muy abusada, muy viva, muy activa en la relación con las cosas políticas y económicas, hacer un seguimiento permanente. Entonces, y me parece que aquí no hay esa idea pues, de las cosas. Entonces, las cosas son ahorita para mañana y no, pues hay cosas que no son para mañana. No, pues no hay cosas que no son. Para pasar mañana o de acá a un mes, no sé. Pero entonces, por ahí va más mi reflexión. O sea, entonces, elecciones inmediatas, asamblea constituyente, pero sobre todo un pacto que tenga cosas mínimas, ¿ya? Exactamente. Mínimo, como digo, que pongámonos de acuerdo en 4 cosas, ¿no? Claro, mínimo. Tú no puedes tener un congreso que comience con 6 bancadas y acabe con 13. Porque eso te genera una veeduría política. ¿Con quién negocias? Mucha, que tienes que concederle a todo el mundo algo. Eso es un problema del reglamento. Pero, entonces tú no puedes tener, por ejemplo, porque hoy día también lo que reclama la región desde el punto de vista es más poder político, ¿no? Ojo. Entonces, ¿por qué no se sienten representados no solamente por Dina Boluarte, sino también por sus propios representantes? De acuerdo. Entonces, ¿cómo le das, qué tipo de poder le das a la región? Ayer estuve en una reunión y propuse cosa que es muy discutible para mucha gente, ¿no? Que se elijan los parlamentarios que sean de partidos regionales, para que compitan con los nacionales. Y animes. Ahora me dicen, no, que eso es peor que los nacionales. Pero por algo tenemos que pensar, tienes que darle poder a la gente. Entonces yo sí creo que tienes que tener una estrategia de cómo redistribuyes no solamente la economía, sino cómo redistribuyes el poder en el país, que hoy día reclaman justamente la región, porque no la tiene. No la tiene. Muy bien, Alberto. Bueno, vamos a ver si se empiezan a conseguir esos mínimos indispensables. Sí. Como persona que ha visto la política en nuestro país, efectivamente, paciencia. No, paciencia. Paciencia. Solo tenemos que pedir no más muertos, no más violencia en las calles, ¿no es cierto? Y que las personas que quieren trabajar puedan... Pero yo lo que pediría también es que se negocie. Y el problema que tiene un lado es que ¿quién representa la protesta en este momento? Sí, pues no hay. Y tampoco hay interlocutor válido del lado del Ejecutivo. Así que ¿quién habla con quién? Ya la puede hacer la presidenta, lo que quiera. Pero ¿quién cabeza? ¿Quién dice, oiga... yo propongo esto y esto y esto. Claro, entonces negociamos. No tienes al frente también hay un problema de representación de la protesta que me parece fundamental entenderlo, ¿no? Importante, sí, porque no hay con quién dialogar. Muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Te tendremos nuevamente en el programa para escuchar tus impresiones interesantísimas.